Tampoco tengo ningún conflicto de intereses, pero lo que sí tengo es un gran placer en estar aquí con todos vosotros. Es verdad que he estado muchos años antes, ya llevaba 3 años que no venía, pero la verdad es que estoy encantada. Y además es que después de la presentación que nos ha hecho Miguel Ángel, creo que me toca la parte bonita de la charla, porque luego vendrán todos los problemas de las ITS y demás, y a mí me van a tocar las alteraciones menstruales. Las alteraciones menstruales de la adolescencia, ha dicho Miguel Ángel que le afectan al 50% de las jóvenes. Yo os diría que mucho más, incluso al 75%. Y son uno de los principales motivos de consulta de una población que, por otra parte, es sana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alteraciones? Pues nos referimos, por una parte, a las alteraciones por exceso, al sangrado menstrual abundante. Por otra parte, nos referimos también a las reglas poco frecuentes o a la ausencia de regla, las amenorreas, las alteraciones por defecto. Y la tercera alteración que nos van a consultar va a ser por el dolor de regla, por la dismenorrea. Como os digo, es un motivo frecuente de consulta. El principal grueso de todas las alteraciones menstruales los vamos a ver en 2 segmentos de la población. En las adolescentes, en los 2 primeros años después de la menarquia, y luego yo los voy a ver en las menopáusicas, en la perimenopausia. Bien, como la edad de la menarquia continúa estable en los 12 años y medio en nuestro país, pues el grueso de esas alteraciones, que como os digo va a ser de los primeros años, ¿quién lo va a ver? Vosotros. Lo vais a ver los pediatras. Y a nosotros solamente nos vais a remitir a aquellos casos pues, que ya os sobrepasen pues, porque son muy persistentes o porque repercuten muy negativamente en la salud de la joven. Y si estoy diciendo que se trata de alteraciones que aparecen en un 75% de las adolescentes, pues es que casi podemos decir que es algo fisiológico. Bien, la mayoría de las veces no tienen ninguna importancia. Se van a resolver solas cuando pase esos años primeros. Pero ¿qué ocurre? Que entre medias podemos encontrarnos ocasiones en las que sí que va a repercutir negativamente en la salud de la joven y podemos encontrarnos sangrados abundantes que lleguen a provocar una anemia. O también chicas que no tienen la regla y eso lo único que nos está señalando es una patología subyacente. De ahí que aunque sean tan frecuentes y aunque en la gran mayoría de los casos no le demos importancia, yo creo que conocéis todos esta publicación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y de la Academia Americana de Pediatría. Es del año 2006. Y ahí lo que nos instaban era a considerar el ciclo menstrual como un signo vital más. Lo mismo que consideramos la toma de tensión o la frecuencia cardíaca. Y que eduquemos a los padres y eduquemos a los adolescentes para que le den la importancia que tiene, porque muchas veces esas alteraciones que no les hacemos caso en la adolescencia, lo que nos están dando ya es una idea de que en la madurez sí que va a haber patología. Entonces es importante que conozcan y que se le dé importancia al ciclo menstrual. Y como estoy hablando del ciclo menstrual, os voy a repasar lo que es el ciclo menstrual, que lo estudiamos todos hace muchos años y que, como sabéis, es el resultado de la interrelación entre factores neurológicos y endocrinos que van a tener relaciones de retroalimentación positivas y negativas. Y en este ciclo va a intervenir el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y nosotros la traducción de todas esas relaciones las vamos a ver en el útero, que es donde se va a producir la menstruación. Como sabéis, todo este sistema está parado hasta la pubertad y lo que ocurre es que en el momento de la pubertad el hipotálamo empieza a producir GnRH, el factor liberador de gonadotropinas, que va a actuar sobre la hipófisis. Y en la hipófisis va a estimular la producción de FSH, la hormona que estimula el crecimiento del folículo. Y esa FSH va a actuar en el ovario promoviendo el crecimiento del folículo y la producción de estrógenos. Pues bien, niveles crecientes de estrógenos y de FSH hacia la mitad del ciclo tienen una acción de retroalimentación positiva sobre el hipotálamo que lo que va a hacer es que el hipotálamo
estimule la secreción por la hipófisis de LH. Se va a producir el pico de LH y esta LH a nivel del ovario va a producir la ovulación y además de producirse estrógenos, se van a producir gestágenos, se va a producir progesterona. El folículo ya maduro se convierte entonces en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo la única función que tiene es mantener un embarazo si es que este se produce, con lo cual si a los 14 días de formarse, de producirse la ovulación, no ha habido embarazo, el cuerpo lúteo se atrofia, deja de producir hormonas, cae por efecto de retroalimentación, va a iniciarse otra vez el ciclo y va a comenzar otra vez a elevarse la producción de FSH. Y nosotros la traducción de todo esto lo vamos a ver a nivel del útero. Mientras haya estrógenos, el endometrio va a proliferar, va a ir, lo veis aquí, aumentando en espesor. Cuando llegan los gestágenos, hacia la mitad del ciclo, ya no crece más, se estabiliza, pero se vuelve más esponjoso para recibir ese embarazo que está esperando. Y cuando el cuerpo lúteo se atrofie, deje de producir hormonas, esa caída brusca de hormonas lo que va a hacer va a ser provocar una isquemia, una retracción de los vasos y ese endometrio se va a descamar. Y es cuando vamos a tener la menstruación. Y esto es lo que ocurre en la mujer pues a lo largo de 40 y tantos años de su vida y cuando ocurre de una forma cíclica y como os he explicado con ovulación, pues tenemos lo que denominamos el ciclo menstrual normal, que es aquella menstruación que aparece con una frecuencia entre 24 y 38 días, que dura entre 4 y 8 días y que tiene una cantidad de sangrado entre 5 y 80 mililitros. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, en las adolescentes? Pues en las adolescentes ocurre que todos los ciclos son bastante irregulares. Yo os he puesto aquí anárquicos, casi anárquicos. ¿Por qué? Pues porque este sistema todavía no está maduro. Y la falta de madurez que tiene es que el hipotálamo no es lo suficientemente sensible a esos niveles elevados de FSH y de estrógenos que os contaba a mitad de ciclo. Con lo cual, no hacen una retroalimentación positiva, no hay pico de LH, no hay ovulación, no hay ciclos ovulatorios. Bien, las jóvenes pueden tener ciclos, nuestras adolescentes, pues que aparezcan antes de los 21 días, después de los 45 días, la verdad es que la gran mayoría se establece entre esos límites, 21 y 35 años. Pero los primeros 2 años son como muy erráticos. Al tercer año ya sí que se va estabilizando y casi todos los ciclos están comprendidos pues eso, entre 21 y 35 años. Pero no es hasta el 6º año después de haber tenido la primera regla, nos estamos poniendo en 18 o 19 años, que no se estabilizan los ciclos y ya hay mujeres de ciclos más largos, mujeres de ciclos más cortos. Esto se debe a que el 55 al 82% de todos estos ciclos son anovulatorios, por lo que os digo, no hay pico de LH. Ojo, pueden ser ovulatorios desde la primera menstruación, desde el primer ciclo, y las adolescentes se pueden quedar embarazadas en el momento en que les baje la regla. Pero lo más frecuente es que estos ciclos, poco a poco, con más frecuencia, sean ovulatorios. Pero en los primeros años, fijaros, la gran mayoría. Y tardan años en hacerse ovulatorios. A veces 5 o 6 años, y eso va en relación también con la edad de la primera regla. Las jóvenes que tienen la regla más pronto, antes comienzan con sus ciclos ovuladores, pero aquellas que tienen una menarquia más tardía, pues pueden tardar hasta 5 o 10 años en que esos ciclos se hagan ovulatorios. La traducción, como os digo, va a ser una irregularidad tremenda de los ciclos. Pero mirad, os pongo aquí calendarios menstruales. Antes, cuando hablábamos de calendario menstrual, pues nos traían los calendarios de la papelería, marcada la fecha de la regla. Ahora ya todas las chicas tienen su app que les indica cuándo tienen que tener la regla y tal. Y os digo, os insisto en que animéis a vuestras pacientes a rellenarlo por una sencilla razón, porque la percepción de la regla es muy subjetiva en las adolescentes. Os podéis encontrar que os diga una chica y os diga, es que tengo unos ciclos súper irregulares porque no me vienen nunca bien.
No me vienen el día 25 del mes, pero es que a lo mejor le vienen el 25, al mes siguiente el 27 y el mes siguiente el 24. Y eso es un ciclo más o menos regular, no es irregular. O que te diga, es que me tiro meses sin tener la regla y a lo mejor lo que le ocurre es que ha tenido la regla el día 29 de un mes, se salta el siguiente y la tiene uno del siguiente. Por eso es tan importante que ya desde las primeras reglas se acostumbren a tener un calendario menstrual. Otra de las características que podemos ver es la cantidad de sangrado. ¿Vale? La cantidad de sangrado es muy importante. Seguimos con la regla de las 6 compresas. Si manchan más de 6 compresas al día que estén bastante empapadas, eso es un sangrado abundante. O bien si necesitan cambiarse de apósito cada hora. Preguntadles, por ejemplo, si necesitan cambiarse en los recreos. Hay muchas chicas que utilizan tampón y compresa, que manchan por la noche la cama. Todo eso nos va a indicar sangrado abundante. Y es muy importante que cuando les enseñéis a hacer el calendario menstrual, que os diferencien lo que es sangrado, que es empapar una compresa o un tampón, de lo que es manchado, que a lo mejor pues es un protector, un salva-slip, pero a lo mejor os dicen que la regla le dura 12 días y de los 12 días tienen 5 de sangrado y el otro es pues un poquito de goteo que no tiene ninguna importancia. Vamos a centrarnos en las alteraciones por exceso. Y decimos que hay un sangrado menstrual abundante cuando la cantidad de sangrado es excesiva, o bien en cantidad, o bien en duración, o porque las reglas aparezcan con mucha frecuencia. Y como os digo, en la mayoría de los casos no tienen ninguna trascendencia, pero en otros casos puede suponer un problema de salud. Estamos en una edad que también empiezan problemas con la comida, a cuidarse, a no comer bien. Los padres también se desentienden un poco en ese sentido de las chicas porque ya no controlan tanto, no comen bien. No es raro que encontremos anemia. Y a veces encontramos anemias marcadísimas, anemias de transfusión. Y eso es un problema de salud para la joven. ¿Cuál es la causa? En el 80-90%, la anovulación debida a la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Pero, ojo, tenemos que descartar siempre el 10-20% que no es debido a eso. Y siempre, en un adolescente, descartar complicaciones de un embarazo, aunque nieguen relaciones sexuales. Tener en cuenta también las alteraciones de la coagulación, porque muchas veces unas reglas abundantes, y especialmente si son abundantes desde los primeros ciclos, lo que nos están traduciendo es un von Willebrand que ha pasado desapercibido porque a lo mejor la niña sangraba, pero tampoco era algo importante. Patología orgánica ginecológica de las adolescentes es excepcional. Que encontremos un mioma, un pólipo o incluso un tumor maligno es excepcional. Fármacos. Adolescentes que toman anticonceptivos se los toman mal, van a tener sangrados irregulares. Endometritis, por alguna ITS nos pueden dar también sangrados erráticos o alguna enfermedad crónica. En las alteraciones por efecto, estas no son ningún problema de salud. Lo importante de estas alteraciones por defecto es qué es lo que las está produciendo, porque a nadie le pasa nada por no tener la regla. Es más, vuestras pacientes van a estar encantadas si no tienen la regla unos cuantos meses. Y no les altera la salud, pero hay que saber por qué se produce esa irregularidad. Hablamos de amenorreas primarias. No sé. Bueno, hablamos de amenorrea primaria como siempre, ¿vale? Una niña que a los 14 años no ha comenzado su desarrollo puberal o que a los 16 años no ha tenido aún la menarquia a pesar de que tenga caracteres sexuales secundarios. Esa definición, hasta donde yo sé, no ha cambiado, pero sí que hay una tendencia a comenzar antes los estudios. Ahora nos dicen que no esperemos a los 16 años, que a los 15 años ya estamos 2 desviaciones estándar por encima de la edad de la menarquia y debemos comenzar a estudiar a las jóvenes. 15 años os entra dentro de la edad pediátrica. Y en vez de empezar a estudiar a la niña que nos ha desarrollado a los 14 años, pues a los 13 años. Amenorrea secundaria. Igual, seguimos diciendo que es que falte la regla más de 6 meses. Pero es lo mismo. Ahora se tiende a empezar antes los estudios. Y, excepto en el primer año después de la menarquia, cuando hay
3 meses de falta de regla se debe comenzar el estudio. Las causas, la tercera sería la oligomenorrea, reglas que son infrecuentes, que van apareciendo cada 40, 45 días y realmente se estudian como la amenorrea secundaria, porque habitualmente antes de una chica quedarse sin regla, lo que va teniendo es cada vez reglas más espaciadas. ¿Cuál es la causa de las amenorreas primarias? Fijaros, la causa más importante, las disgenesias gonadales, el síndrome de Turner. La segunda causa es el síndrome de Rokitansky, la ausencia de útero. Y la tercera, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Pero hay otras veces que incluso la anovulación e incluso el ovario poliquístico puede aparecer como una amenorrea primaria. Causas de amenorrea secundaria puede ser una patología tiroidea, puede ser una hiperprolactinemia, pero las causas más frecuentes también la anovulación sin hiperandrogenismo o con hiperandrogenismo en el síndrome del ovario poliquístico y las amenorreas de causa central, que no se nos olviden, las asociadas a los trastornos de la conducta alimentaria, del estrés y del ejercicio físico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de todas las alteraciones? Pues como en toda la patología, con anamnesis, exploración y pruebas complementarias. En cuanto a la anamnesis, importantes los antecedentes familiares, sobre todo en aquellos retrasos, aquellas amenorreas primarias. También es importante preguntar la edad a la que la madre tuvo la regla, si la madre ha tenido algún problema ginecológico. Sabéis que los ovarios poliquísticos también tienen un componente familiar y, por supuesto, preguntar alteraciones de la hemostasia, de la coagulación y demás. En cuanto a los antecedentes personales, no solamente las enfermedades. Aquí es muy importante investigar los hábitos de la chica. Si ha habido pérdida de peso, si ha habido aumento de ejercicio, si son deportistas de élite, si tienen algún problema de estrés, todo eso. Y en cuanto a los antecedentes ginecológicos, pues si es una amenorrea secundaria, preguntar a qué edad tuvieron la primera regla, cómo fueron las primeras reglas, si han ido bien o por el contrario, siempre han estado alteradas, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, siempre reservaros un momento de intimidad con la adolescente para preguntarle si tiene o no tiene relaciones sexuales. Exploración. Muy importante la exploración general. En las alteraciones por exceso, pues vamos a ver una chica cansada, pálida, etcétera. Tenemos que ver, vosotros lo veis siempre, esto casi más lo tendría que decir a los ginecólogos, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Signos de hiperandrogenismo, que a lo mejor ellas no lo reconocen y tú estás viendo una chica con hirsutismo, con un montón de vello en los antebrazos, en el abdomen y que sin embargo, como en su familia son así, no lo percibe como anormal. Y exploración ginecológica vosotros no tenéis que hacer. Y si nos la mandáis al ginecólogo, realmente vamos a encontrar muy pocas alteraciones. Vamos a explorarla por descartar que haya una patología orgánica, pero habitualmente no la encontramos. Una cosa que sí que podéis hacer es inspeccionar los genitales externos. ¿Por qué? Porque a lo mejor una amenorrea primaria puede ser por un himen imperforado. O ver a lo mejor un clítoris demasiado grande que nos hable de una hiperplasia suprarrenal, etc. Pero con eso basta. Y nosotros probablemente, si la chica ha tenido relaciones, sí que la exploraremos, pero si no ha tenido relaciones, le haremos una ecografía. Con lo cual, no es necesaria la exploración ginecológica, analítica. No nos volvamos locos. En los trastornos por exceso de sangrado, lo que necesitamos es saber la repercusión que tiene. Un hemograma y, por supuesto, una coagulación para descartar que tenga una alteración. Pero no nos sirve para nada pedirle hormonas. ¿Vale? Sin embargo, en los casos de amenorrea, ahí sí que está más indicado hacer hormonas. Y si vemos una amenorrea con un hiperandrogenismo, pues vamos a pedir testosterona total, testosterona libre, la de hidroepi y, si esta está elevada, pues tendremos que pedirle una 17-hidroxiprogesterona para descartar una hiperplasia suprarrenal de inicio tardío. Y también en las amenorreas secundarias podemos pedir FSH y LH. ¿Por qué? Porque es muy raro, pero podemos encontrarnos síndromes de Turner que hayan tenido su menarquia, pero que tengan un fallo ovárico precoz. Y entonces nos vamos a encontrar la FSH y la LH alterada. Y, por supuesto, descartar
que la amenorrea sea por una hiperprolactinemia o por un hipotiroidismo. Pruebas de imagen, pues nosotros hacemos ecografía porque es barata, es sencilla, tenemos el ecógrafo al lado, etc. Resonancia pélvica lo vamos a pedir cuando sospechemos una malformación, solamente en los casos de amenorrea primaria. Resonancia magnética craneal, pues si tenemos una prolactina alta, debemos descartar que tenga un prolactinoma. Y en los retrasos puberales, pues una radiografía de muñeca. ¿Y cuál es el tratamiento? Que yo creo que es lo que más os importa. Pues mira, si hemos dicho que la gran mayoría no tienen importancia y que se van a curar conforme madure el ciclo, pues la gran mayoría no van a necesitar tratamiento. Mantendremos una actitud expectante o, si acaso, añadiremos hierro. ¿Vale? Pero eso sí, vigilando. Pues un control a los 3 meses, a los 6 meses, para ver que efectivamente esos ciclos se van haciendo más normales, que no sangran tanto y que no duran tantas las reglas. En ocasiones necesitamos poner un tratamiento médico y tenemos tratamientos hormonales y no hormonales. Los tratamientos médicos no hormonales los vamos a poner en aquellas chicas que tienen ciclos más o menos regulares, que tienen una regla al mes, pero que es una regla abundante. Porque lo que vamos a pretender va a ser, sobre todo, disminuirle la cantidad de sangrado. Y podemos utilizar tanto los antiinflamatorios no esteroideos, que reducen como un 40% la cantidad de sangrado, como el ácido tranexámico, que se puede utilizar en las niñas. Nosotros en las adultas lo utilizamos a dosis de 1 gramo cada 8 horas, pero dosis menores, la mitad de la dosis, se puede utilizar con absoluta tranquilidad, siempre y cuando no lo mantengamos más de 5 días seguidos. Pero a veces los ciclos, además de abundantes, son muy irregulares y entonces sí que necesitamos poner un tratamiento hormonal porque tenemos que disminuir la cantidad, pero también que tengan solo una regla al mes. Y para eso vamos a utilizar tratamiento no anticonceptivo, hormonal, que sería el progilutón, es un estrógeno natural y nos va a regular las reglas porque las chicas van a tener una regla en la semana de descanso. Podemos utilizar anticonceptivos, que los anticonceptivos inducen atrofia endometrial y disminuyen la cantidad de sangrado en un 70%, y los debemos utilizar siempre que la joven además tenga relaciones sexuales. Digamos que en ese caso sería el tratamiento de elección. Y podemos utilizarlos combinados, estrógeno y progesterona. Pero hay ocasiones en las que lo que necesitamos, porque la joven tenga una anemia tremenda, es dejarla varios meses sin regla. Y entonces vamos a utilizar los anticonceptivos que solo contienen gestágenos, o bien las pautas extendidas, que ya están comercializadas. Es toma de un anticonceptivo combinado durante 3 meses seguidos y luego un descanso para tener solo 4 reglas al año. Y con eso vamos a recuperar muy bien la anemia. Y en casos en los que esté contraindicada la toma de estrógenos por algún antecedente importante, podemos utilizar gestágenos en la segunda fase del ciclo. Si estas hemorragias hemos dicho que la mayoría son porque no se ovula y no se produce progesterona, vamos a darle nosotros esa progesterona. Este algoritmo, que lo tenéis porque es el algoritmo de la sociedad, solamente os lo traigo, está en el libro y lo tenéis en la página web, solamente os lo traigo para que veáis que solamente hay que remitirnos al ginecólogo aquí. Todo esto lo podéis hacer vosotros. Tratamientos de las alteraciones por defecto. En el caso de que sea una amenorrea primaria, pues si es una amenorrea primaria por un problema de himen imperforado y demás, el tratamiento será quirúrgico. Si es una disgenesia gonadal, tendremos que poner un tratamiento hormonal sustitutivo. Eso ya yo creo que sale un poquito de este foro. Pero si es una amenorrea secundaria, entonces tendremos que buscar la causa, si es una patología tiroidea, tratarla, si es una hiperprolactinemia, tratarla, y en el caso de que sea por anovulación, podemos utilizar o bien gestágenos también durante 14 días al mes, y con eso vamos a conseguir tener reglas, o anticonceptivos. Y en el caso de que sea
una amenorrea secundaria por un ovario poliquístico con síndromes de hiperandrogenismo. Sabéis que tenemos anticonceptivos en los que el gestágeno es antiandrogénico y serían de elección porque no solo regulamos las reglas, sino porque además vamos a combatir el acné y vamos a combatir el exceso de vello. Y si es una amenorrea central, bueno, pues el tratamiento sería sustitutivo hasta que cese la causa que ha producido esa amenorrea. Este es otro algoritmo del diagnóstico y el tratamiento de las amenorreas. Y, por último, vamos a hablar 2 palabras de la dismenorrea. La dismenorrea, que es el dolor de la regla. La dismenorrea es importante. Realmente no sabemos cuál es su prevalencia real porque la mayoría de las jóvenes no consulta porque les duele la regla, se asume que la regla tiene que doler y solamente van a consultar a aquellas que les duela muchísimo. Continúa siendo la primera causa de absentismo escolar. Y la dismenorrea, tendréis la experiencia de que no las tienen las niñas con las primeras reglas, sino que va siendo cuando los ciclos ya son más regulares, cuando aparece el dolor de regla, de tal forma que la prevalencia a los 12 años es de menos del 40% y, sin embargo, a los 17, 18 años es mucho más alta. ¿Por qué? Porque duelen los ciclos que son ovulatorios. Porque la dismenorrea es debida a que durante la fase secretora, por acción de la progesterona, se va a producir un aumento en la secreción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a producir, por una parte, vasoconstricción, isquemia, y el dolor de regla es un dolor sordo, es un dolor isquémico. Y por otra parte, las prostaglandinas también producen contracciones para eliminar la menstruación. Y por eso el dolor de regla también se parece a las contracciones del parto. Esa es la dismenorrea primaria, la dismenorrea esencial. Pero luego tenemos la dismenorrea secundaria. Y cada vez más estamos viendo adolescentes con endometriosis. Hasta un 17% de las laparoscopias que se hacen por dolor abdominal aparecen endometriosis. En este caso, la dismenorrea va a aparecer más tarde y va a ir aumentando ciclo a ciclo. Y esto es lo que nos puede servir para clínicamente hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la dismenorrea? Pues medidas farmacológicas. Las madres les dan manzanilla, les dan lo que sea, pero sí que es cierto que hace como 4 o 5 años en el British Medical Journal salió un artículo en el que se comprobó que el calor local, la bolsita de agua caliente, es tan eficaz como el antiinflamatorio para el dolor de la dismenorrea. O sea que eso es lo único que podemos aconsejar. Y por supuesto el tratamiento pues va a ser o bien un antiinflamatorio no esteroideo, si os estoy diciendo que la dismenorrea es por un exceso en la producción de prostaglandinas, un AINE, o bien un anticonceptivo que disminuye el dolor de regla pues hasta en un 90%. Y en aquellos casos que sean refractarios al tratamiento, pues entonces tendremos que hacer una laparoscopia. Este algoritmo... ¿No se oye? Este algoritmo... ¿No se oye? Sí, perdón. Este algoritmo lo tenéis también en los apuntes y sería el algoritmo diagnóstico y de tratamiento de la dismenorrea. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y luego continuamos.